Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta unidad del curso en línea sobre la integración del medio ambiente y el clima en los procesos de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. Herramientas y experiencias de América Latina y el Caribe, organizado por la Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente. El módulo de esta semana introduce conceptos claves relacionados con la gestión de los recursos naturales. Desde el campo ambiental, se ha venido dando mucha importancia a garantizar el uso sostenible de las cuencas hidrográficas, las áreas naturales protegidas, los bosques y otros recursos clave del medio natural. Esos recursos son imprescindibles para la vida y la biodiversidad, y de ahí la importancia de su conservación. Pero, además, un uso racional de los recursos naturales nos permite disfrutar de agua potable, energía, alimentos, aire limpio, protección frente a desastres y también sostener la producción económica de muchos sectores. Por eso, en la región de América Latina y el Caribe, la conservación ambiental depende totalmente del uso que nosotros, las poblaciones humanas, hacemos de los recursos y en qué grado las comunidades se involucran en esta labor. El pago por servicios ambientales es una herramienta que reconoce esta relación distribuyendo compensaciones en efectivo o en especie a aquellas personas que a través de un uso sostenible de sus recursos naturales o de la implementación de acciones de conservación están asegurando, por ejemplo, que haya suficiente disponibilidad de agua en la zona baja de la cuenca de un río, o que a través de la conservación de bosques y la prevención de la deforestación están evitando emisiones de gases de efecto invernadero que contribuirían al calentamiento global. Estos y otros instrumentos que se presentarán en este módulo han enfatizado tradicionalmente el logro de objetivos ambientales. Sin embargo, algunas experiencias de la región muestran que también tienen un gran potencial para reducir la pobreza cuando incluyen de manera efectiva a poblaciones vulnerables que dependen de los recursos naturales para su supervivencia. En este sentido, se pueden convertir en herramientas para el logro de múltiples beneficios en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la ambiental, la social y la económica, teniendo gran relevancia en la implementación de la Agenda 2030. En esa unidad exploraremos cómo puede fortalecer estas sinergias presentando ejemplos concretos de la región. Permítanme presentar entonces a nuestra ponente del día de hoy, Piedad Martín, oficial de coordinación para el desarrollo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente. Piedad es licenciada en Ciencias Ambientales, está especializada en Economía de Desarrollo y Desarrollo Sostenible, y durante los últimos 14 años ha trabajado estos temas tanto en la región mediterránea como en América Latina, con base en territorios palestinos, Colombia, México y Panamá. Espero que disfruten de esta sesión. Buenos días a todos y todas. Soy Piedad Martín. Voy a compartir mi pantalla. Espero que todas la puedan ver. Espera un momento. Aquí.
Un minuto. Muy bien. Espero que todos estén escuchándome bien y puedan ver la presentación que estoy proyectando para todos y todas. Buenos días de nuevo. Como ya ha adelantado el director de mi oficina, vamos a estar hablando hoy de la gestión sostenible de los recursos naturales y cómo eso puede tener en el contexto de esta región impactos en la lucha contra la pobreza. Como ya saben, este es parte del trabajo que la Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente ha venido posicionando y nos parece que es muy relevante en el marco de la Agenda 2030. Vamos a ver más adelante por qué y cómo se puede operativizar esa sinergia. Los objetivos del módulo vamos a dividirlo en 3 partes. La primera es comprender algunos conceptos básicos de la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales y qué relación puede tener con la pobreza. Vamos a hacer una revisión de estos aspectos y en las lecturas pueden profundizar en aquellos que más les interesen. Después vamos a analizar las compensaciones verdes, que es una denominación amplia para una serie de instrumentos que son específicos, técnicos, pero que nos parece que esa denominación los abarca a todos, como instrumentos de la política ambiental principalmente, pero que tienen un uso potencial para la reducción de la pobreza. Y a través de ejemplos concretos vamos a ver cómo se puede establecer esa sinergia y cómo hay algunos casos, muchos en la región, en donde ya se ha logrado operativizar que se den resultados tanto en el ámbito ambiental como en el social a través de estos instrumentos. Entonces, primero vamos a hablar de la gestión sostenible de los recursos naturales y la pobreza, como les comentaba en la primera parte del módulo. ¿Qué nos brinda la naturaleza? Nosotros hablamos de los bienes y servicios de la naturaleza. En materia de bienes, que es la provisión, la función provisoria que tiene la naturaleza, como saben, pues nos da agua, nos permite obtener energía, ahí he puesto leña, pero también pues energía hidráulica, solar, etcétera. Nos provee de alimentos y nos provee también de productos de consumo varios, pues madera para consumo doméstico, para muebles, para producción, la flora silvestre que la usamos también para muchas cosas, forraje para alimento de animales, etc. Estos son bienes que nos provee la naturaleza. También la naturaleza nos provee de servicios y dentro de estos servicios yo quería destacar, estoy intentando quitar esto de la pantalla para que no les quite el texto, la función regulatoria, por ejemplo, de purificación del aire, de la descomposición de materia orgánica que vuelve a entrar en el ciclo ecológico y que son nutrientes para la vegetación, de la circulación del aire, del agua de lluvia, el almacenamiento, por ejemplo, de CO2, el control de la erosión, la estabilización de laderas, por ejemplo, la prevención de riesgos de desastres si tenemos, por ejemplo, una buena cobertura vegetal. También otra función que realiza la naturaleza es la polinización, que como saben, pues, en estos momentos que se está hablando mucho de la extinción de las abejas, pues tiene un valor económico importantísimo en la economía mundial. Y también tiene una función de conservación no solo hablando de la conservación de la biodiversidad o de la conservación natural más pura, sino también conservación del agua, conservación del aire y de los recursos que nosotros utilizamos. También quería destacar, porque en la región además es muy importante, los bienes culturales que nos provee la naturaleza, porque además de que nos dé bienes y servicios que nos sirven en nuestro día a día, en la economía, etcétera, también hay unos vínculos tradicionales y costumbres relacionados con la naturaleza, con espacios particulares, ¿no?, que son sagrados, que tienen un contenido emocional para nosotros. Hay usos culturales, simbólicos y espirituales que se dan de la naturaleza, entonces eso le agrega a esos espacios un valor adicional y el valor estético, ¿no? El poder tener actividades donde nos liberamos de estrés, el valor recreativo que tienen espacios de la naturaleza también para la sociedad. Y el valor en sí mismo, ¿no?, porque éticamente también pues, tiene este contenido estético. Entonces, la sostenibilidad ambiental o el uso sostenible de estos recursos significaría que cubrimos las necesidades humanas sin poner en riesgo la capacidad de esos ecosistemas, de esa naturaleza, de sostener la vida en general.
O sea, que somos capaces de mantener la capacidad a largo plazo de los ecosistemas y los recursos naturales de brindarnos todos esos bienes y servicios que hemos mencionado anteriormente y que sostienen la vida humana y la vida en general. Pero digamos que hay un énfasis cuando se habla de la gestión de los recursos naturales, en mantener esa capacidad de carga que podemos extraer bienes y servicios, pero no ponemos en riesgo su viabilidad hacia el futuro. He puesto estas dos fotos aquí porque a veces nosotros tenemos la idea de que la naturaleza es la imagen que tenemos a la derecha, que es una zona salvaje, ¿no? Donde hay animales silvestres y donde no hay presencia humana. Sin embargo, en la región y muchas partes del mundo, pero en esta región también, tenemos naturaleza y tenemos recursos naturales en una imagen más parecida a la de la izquierda, donde hay varios usos del territorio, que no porque haya un uso agrícola o ganadero no hay un valor natural, al revés, se mantiene en equilibrio en la utilización de estas zonas para uso ganadero, agrícola, etcétera, pero que también puedan mantener la provisión de agua, de plantas forrajeras, de aire limpio, etcétera. Entonces quería poner ese ejemplo para que vean que ese equilibrio, que es la sostenibilidad ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales, pues es una tarea compleja, porque tiene que tener en cuenta muchos usos que tienen esos recursos naturales. A ver si pasa la siguiente. Así. ¿Por qué es importante la sostenibilidad ambiental? Uno, para evitar daños irreversibles en los ecosistemas. Si nosotros utilizamos los bienes y servicios de los ecosistemas por encima de esta capacidad de carga, entonces estamos dañando la posibilidad de que nos sigan brindando alimentos, energía, la estabilización de laderas para prevenir riesgos, etc. Entonces se pone en riesgo la viabilidad de los logros de desarrollo que ya se hayan alcanzado. Se pueden generar por ejemplo, situaciones en donde hay desastres naturales en zonas que no las habrían tenido porque, por ejemplo, se ha utilizado mal el suelo, se ha incorporado demasiada carga ganadera, por ejemplo, se ha erosionado el suelo y entonces tenemos eventos que anteriormente no sufría ese territorio y que ponen en riesgo pues, la viabilidad de las personas de desarrollo de las personas que viven allí. Por otro lado, también, si aseguramos que hay un buen uso de los recursos naturales, se puede mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población en general, por supuesto, pero también en la que está en condición de mayor vulnerabilidad y pobreza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y sobre todo en las áreas rurales, esta población es la que más depende directamente del buen manejo de esos recursos naturales. Es la que, si se impacta la cuenca, por ejemplo, se va a quedar sin agua de manera inmediata. O la que si hay una intervención, una inversión que no es sostenible en minería, por ejemplo, se va a poner en peligro su propia producción de alimentos. También es importante la sostenibilidad ambiental para lograr las metas nacionales de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, como yo creo ya vieron en el módulo 1, tienen incorporada la sostenibilidad ambiental en todos ellos. La dimensión ambiental y las implicaciones ambientales del desarrollo están incorporados en los 17 ODS. Entonces, para poderlos lograr tenemos que tener en cuenta esa capacidad de carga, esos límites del planeta en las diferentes metas que se proponen los ODS, ya sea pues, en lograr energía o incluso en la equidad de género, en la consumo y producción sostenible, ciudades sostenibles, etc. También es importante el uso sostenible de los recursos naturales para fortalecer las políticas y estrategias nacionales de gestión del desarrollo, de los recursos naturales y del medio ambiente. O sea, son conceptos y son insumos que pueden ayudar a formular mejores políticas que sean más sostenibles y que aseguren que sus impactos van a durar en el largo plazo. A ver, ahí. ¿Cuál es la relación entre pobreza, medio ambiente y desarrollo? Algunos ejemplos. Porque creo que quizá lo han podido ver de manera general en el primer módulo, pero quería resaltar que estas relaciones no son menores, ¿no? Las exportaciones de la región incluyen un 50% de productos primarios y de recursos naturales.
Esto significa que estamos extrayendo de las áreas naturales todas esas materias primas y las estamos comercializando. Entonces, eso está teniendo una serie de impactos en las zonas en donde se están extrayendo y pueden o no estar logrando un manejo sostenible de esos recursos naturales. Los medios de vida rurales. El 47%, casi el 48% de la población rural tiene pobreza de ingresos y esa población rural, como comentaba anteriormente, depende muy directamente de los bienes y servicios que les provee la naturaleza. Muchas veces, además, son bienes y servicios por los que no están pagando, sino que simplemente tienen que asegurar el acceso a ellos. Pero a veces hay un conflicto entre el punto anterior, que es la generación de esas exportaciones tan importantes para las economías de la región, con el mantenimiento de unos medios de vida rurales que normalmente afectan a población en condiciones de marginación y en donde a veces no se está priorizando el que ellos puedan seguir teniendo acceso a esos recursos naturales de manera equitativa. La agricultura familiar la menciono específicamente porque el 80% de las explotaciones agrícolas pertenecen a la agricultura familiar. Y eso significa 60 millones de personas. O sea que hay mucha creación de empleo en el medio rural por la agricultura familiar, hay muchas personas de la región involucradas y esa agricultura familiar que es más vulnerable, digamos, pues también tiene relación con el 48% que hablábamos antes de la población rural que está en condición de pobreza. Esta agricultura familiar, además, normalmente no es la que está dando insumos para estas grandes exportaciones hacia afuera. Eso suelen ser parcelas más grandes, explotaciones más grandes. Pero sí muchas veces tienen la posibilidad o ya están teniendo un uso muy sostenible de los recursos naturales. Entonces hay que seguir apoyando a estas unidades familiares para que sigan manteniendo los bienes y servicios de los ecosistemas. Y luego el tema de vulnerabilidad a desastres. Lo quería mencionar específicamente porque en la región, como saben, está muy expuesta a riesgos de desastres. Entre otros datos, quería compartirles pues, que más de 8 millones de personas viven en la trayectoria de huracanes y que 29 millones están en zonas de baja elevación, en donde o bien está subiendo el nivel del mar o bien hay un riesgo adicional de inundaciones en el contexto del cambio climático. Y esta vulnerabilidad a desastres también se ve incrementada por un uso insostenible de los recursos naturales. A veces hay un riesgo mayor, a veces hay fenómenos extremos que son más extremos, que son más periódicos, pero también a veces los patrones de desarrollo están generando una mayor vulnerabilidad a desastres. Un ejemplo, pues una familia rural en condiciones de pobreza que tenga una casa en malas condiciones está más expuesta a un riesgo de desastres que una familia que en las mismas condiciones tiene una buena casa, ¿no? Lo mismo con los sistemas productivos. Un sistema productivo bien asentado, que tiene protecciones de laderas, que tiene cobertura boscosa, va a ser menos vulnerable al mismo fenómeno que un sistema productivo pues, que no tiene todas esas condiciones. Entonces, es importante también ver cómo los patrones de desarrollo están afectando la vulnerabilidad a desastres y cómo un uso insostenible de los recursos naturales puede aumentar ese riesgo y los impactos. Es que tarda un poquito en pasar la diapositiva. Ay, disculpen, aquí. Bueno, entonces, como ya he venido adelantando, una gestión inapropiada de los ecosistemas tiene impactos negativos en la gente, pero sobre todo en los más vulnerables. Por ejemplo, los ecosistemas que se degradan pierden recursos, se dificulta el acceso a esos recursos y también pierden servicios. Por ejemplo, uno puede degradar, yo he visto zonas, por ejemplo, altas de la cuenca, en donde se hace una deposición de residuos urbanos, porque no hay un vertedero legal a lo mejor, entonces se depositan en el alto de la cuenca y se evita esa función reguladora de la cuenca, con lo cual aguas abajo ya no está llegando el agua. La degradación del capital natural también significa que se pueden perder medios de vida y eso tiene costos económicos. Como por ejemplo hay países que han explotado mucho sus recursos madereros,
pero no de manera sostenible. Entonces han perdido una economía de base maderera y además esto ha tenido un costo económico sobre su economía nacional porque no han podido seguir manteniendo el beneficio que les daba ese sector. Mayor competencia y conflicto sobre los recursos naturales, porque en el contexto de que estos recursos naturales se vayan haciendo escasos, pues hemos podido ver que hay mayor conflicto entre las comunidades y entre las comunidades y otros actores, como puede ser el gobierno. Por ejemplo, es muy claro en el caso de las cuencas hidrográficas, porque a lo mejor vaya a haber una inversión aguas arriba para hacer una presa hidroeléctrica y aguas abajo, pues las comunidades están preocupadas de si esa hidroeléctrica les va a permitir tener el mismo nivel de acceso al agua o no. Y algunas veces ha pasado pues, que se ha priorizado la producción de energía sobre el abastecimiento que esas comunidades tienen. Entonces ahí se genera una competencia de uso y también se puede generar un conflicto que pues, en muchos países se están intentando primero prevenir y también se están tratando incluso a nivel de tribunales judiciales. También la gestión inapropiada de los recursos naturales aumenta el riesgo, la volatilidad y la vulnerabilidad. Esto es algo que ya he comentado en la diapositiva anterior, que hay un mayor riesgo de que los desastres sean realmente desastres y no solo pues, una tormenta que pasó, ¿no? Sino que realmente haya un evento desastroso. Pero también se está viendo una relación muy importante con que haya más desplazados y refugiados ambientales, en donde se está viendo también qué tanto está contribuyendo esto a que haya comunidades que deciden migrar. Hay veces que se está relacionando olas migratorias, sobre todo en Centroamérica, con la ocurrencia de algún desastre natural y la pérdida de los medios de vida, ¿no? Es como la gota que colmó el vaso fue que ya pues hubo este desastre y ya realmente el medio de vida del que yo dependía pues no lo puedo seguir teniendo. Entonces sí hay una contribución hacia también el tema de migración, que he querido llamar refugiados ambientales porque no es una migración voluntaria, ¿no? Y luego también exacerba el cambio climático y sus efectos, y esto tiene que ver con lo que decía también en la diapositiva anterior, de que a veces nosotros mismos, con esta gestión inapropiada de los recursos naturales, generamos mayor vulnerabilidad hacia los riesgos de desastres. Entonces, es importante que se haga una gestión sostenible para que mantengamos esa función provisoria que hablaba al principio, de la de regulación y la prevención de los riesgos que tiene la naturaleza, ¿no? El segundo punto de la presentación, precisamente quería hablarles de los sistemas de compensación verde, ya en este contexto, ¿no? Para qué pueden servir. Entonces, ¿para qué servicios de los ecosistemas estamos viendo que hay esquemas de este tipo de esquemas de compensación? Pues para la gestión de la biodiversidad, del agua y para el carbono. Estos sistemas incluyen varias modalidades, pero básicamente, por ejemplo, en biodiversidad están incluyendo compensaciones para la pérdida de biodiversidad, que en muchos países está empezando a estar reglamentada y también a nivel global está reglamentada para las inversiones privadas, ¿no? Que tienen que compensar la pérdida de biodiversidad que están generando con una inversión. En materia de agua, pues para asegurar que el agua sigue estando disponible todo a lo largo de la cuenca, ¿no? Y en carbono, pues se está utilizando mucho para mitigar las emisiones de carbono y aumentar el almacenamiento de carbono en el contexto de cambio climático. ¿Quién participa en estos esquemas? Normalmente hay un proveedor del bien. Ahí pone vendedor del servicio ambiental porque vamos a tener un poco de énfasis en la presentación en el tema de pago por servicios ambientales, que eso suelen ser propietarios o tenedores de la tierra, también territorios colectivos o administradores de áreas protegidas que son públicas. Pongo propietarios o tenedores de la tierra porque en el contexto de que estos mecanismos puedan apoyar a la lucha contra la pobreza, es importante no solo incluir a propietarios que tengan tenencia legal de la tierra, sino intentar involucrar a otros usuarios de las tierras que a veces, precisamente porque son población más marginada y en condiciones de pobreza, no tienen la propiedad formal, pero sí están utilizando esa tierra y sí están teniendo un impacto en la gestión de los usos de los recursos naturales. Entonces es importante encontrar maneras de vincularlos a los pagos por servicios ambientales y estos sistemas de compensación. Luego hay un comprador que es el que demanda el bien y ahí hay una gran variedad de entidades que pueden estar demandando tanto agua como biodiversidad como el secuestro del carbono.
Hay empresas, el sector privado, hay entidades territoriales, tanto locales, metropolitanas, departamentales, nacionales, autoridades ambientales que pueden estar queriendo promover esta gestión sostenible, hay organizaciones sin ánimo de lucro, hay también organizaciones internacionales y hay organizaciones de la sociedad civil. Y he puesto también los intermediarios porque muchas veces hay un facilitador que ayuda a que se dé este pago o esta compensación. No siempre existe, pero muchas veces hay este rol de facilitador en donde también puede ser pues, ONGs, puede ser empresas, pueden ser también entidades del gobierno o incluso administradores de fondos fiduciarios, como vamos a ver más adelante. Luego también hay otros roles, por ejemplo el de regulador, cuando estos mercados o estas compensaciones verdes empiezan a regular con leyes o con normativas, y hay un acreditador que puede ser una entidad que está verificando que sí se está dando esta gestión sostenible y que por tanto el pago o la compensación es pertinente. Ese acreditador puede ser muchas veces el intermediario también, ¿no? Tipos de sistemas de compensación. Hay obligatorios, como decía, pues donde hay una normatividad que la dinamiza, se crea, se caracteriza un servicio ambiental y entonces se crea la demanda y hay la obligación de algún tipo de compensación. Por ejemplo, una ley de agua o una normativa del agua que está diciendo que hay que compensar a los que están protegiendo la cuenca más arriba. Hay algunos que son mediados por el gobierno, en donde el proveedor de los servicios ambientales, el agricultor, el ganadero, el que está manejando ese servicio ambiental, participa de forma voluntaria y es el gobierno quien está haciendo el pago, alguna entidad de gobierno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y hay algunos sistemas que son voluntarios completamente, que involucran agentes públicos o privados, que lo que quieren es generar beneficios ambientales, ya sea por filantropía, por un tema reputacional, o sea, por esquemas de responsabilidad social empresarial, por reducción de obligaciones tributarias, porque haya algún incentivo de gobierno a que eso tiene una reducción tributaria, o porque hay un mercado internacional de carbono, por ejemplo. Pero son voluntarios. Potencial para la lucha contra la pobreza. Cuando se establecen este tipo de esquemas en donde se llega a un arreglo en el que se está reconociendo la función de conservación que están realizando algunas personas con estos recursos naturales que mencionaba, y hay otra entidad que quiere pagar o que quiere compensar por ellos, pues están conciliando intereses de actores diversos, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay una comunidad o una zona que está protegiendo las fuentes de agua y hay otros usuarios que quieren utilizar ese agua. Entonces están conciliando el que la comunidad más arriba lo utilice de manera sostenible para que luego aguas abajo se puedan utilizar el agua como lo necesitan. Entonces, pero también hay un diálogo para llegar a una negociación de cuántos que se va a usar y cuáles son los mínimos que necesitan todas las partes. Por tanto, sirven para la prevención de conflictos por el uso de recursos naturales, como comentaba antes. También canalizan recursos y apoyos adicionales, porque puede haber, como decía, muchas veces son comunidades rurales que están en condiciones de marginación y que pueden tener algunos apoyos públicos o pueden tener acceso limitado o no a mercados para vender sus productos, pero esto es un apoyo adicional, ¿no? Por una función de conservación de la naturaleza. Se les está reconociendo esa labor que ellos hacen o se les está incentivando a que se vinculen a esa labor con unos recursos adicionales. Entonces complementa los medios de vida rurales, que normalmente pues ya saben que dependen de la agricultura y de la ganadería. Bueno, pues genera un nuevo mercado verde, puede generar una parte de medios de vida rurales sostenibles porque está complementando las actividades a las que ya se dedican las familias. Además, reconoce los aportes de la población rural a la conservación ambiental y es un incentivo para generar medios de vida sostenibles. Entonces, en ese sentido, pues apoya no solo porque la compensación sea un desembolso monetario o un apoyo en especie, sino porque también genera unos medios de vida más sostenibles a nivel rural. Ejemplos de la región, ya es el último punto del día de hoy, que quería mencionar varios tipos. Uno, pues lo que son los pagos por servicios ambientales, que se utilizan incluso combinados con todos los siguientes. Los fondos ambientales, los mercados voluntarios y quería mencionar brevemente también mecanismos financieros como los microcréditos porque también son un incentivo para
la conservación y muchas veces pues, no se mencionan porque no son pagos o compensaciones, sino que obviamente pues, tienes obtener una deuda, etcétera, es otro tipo de mecanismo, pero creo que es importante mencionarlo también aquí como una posibilidad de aplicación de este tipo de aproximación. Entonces quería mencionarles esta iniciativa. Yo les he puesto en las lecturas de este módulo el link a la publicación en donde están recogidas estos ejemplos para que ustedes puedan ahondar un poco más en qué consisten. Y algunos quizá ya los conocen también porque algunos son muy famosos en la región, pero bueno, básicamente Banco 2 es una iniciativa de una autoridad ambiental departamental en Colombia, o sea, subnacional, que es vinculada con una ONG, Más Bosques, y con un banco, Bancolombia. Generaron esta plataforma, es una plataforma digital en donde las empresas o particulares pueden entrar a medir su huella de carbono y la compensan automáticamente con el apoyo a una familia que está protegiendo cobertura vegetal, bosque. Entonces, pues una persona cualquiera, yo misma puedo entrar a la plataforma, veo cuál es mi huella de carbono, ahí mismo puedo mirar qué familias hay, qué predios, dónde están localizadas y les puedo hacer automáticamente un pago que compensa mi huella de carbono y que les ayuda a ellos a seguir en sus actividades de conservación que equivalen a el almacenamiento o la prevención de la emisión de esos gases de efecto invernadero que corresponden a mi huella de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí, perdón, estoy viendo que hay algunas preguntas, pero entonces lo que voy a hacer es que como si las leo mientras presento no me despisto, ahora las vemos en el ratito que tenemos de preguntas, me van a disculpar. Entonces, este mecanismo es voluntario. No está regulado por el gobierno. Aunque participa una entidad de gobierno, ¿por qué? Porque es el verificador, es el que está yendo a campo, ve a las familias, les da seguimiento, etc. ¿Cuál es el rol, cuál es la novedad de este esquema? Para mí una novedad muy importante es que el banco, Bancolombia, les está ofreciendo a estas familias acceso a herramientas financieras. Les está dando una cuenta de banco sin costo. Y a través del móvil ellos pueden acceder a esa cuenta y pueden recibir el dinero. Eso es algo que es un reto en muchos esquemas de pagos por servicios ambientales. ¿Cómo se desembolsa el dinero a una comunidad rural, marginada? ¿Cómo les hacemos llegar el pago? Entonces aquí Bancolombia lo ha resuelto o la iniciativa lo ha resuelto involucrando a Bancolombia en este esquema y ayudando no solo entonces a recibir un pago por la conservación, sino también a tener acceso a herramientas financieras, que creo que es muy importante, porque en el momento en el que las familias tienen una cuenta de banco, pues también les están dando un seguro de vida, también les están ayudando a acceder a microcréditos, o sea, ya tienen otro nivel de acceso a otras cosas gracias a insertarse en el mercado financiero también, ¿no? Entonces, bueno, todas las iniciativas tienen ahí un poco preidentificado a qué ODS hacen contribuciones, ¿no? En este caso es una iniciativa, casi todas tienen esta vinculación entre el ODS 1 de fin de la pobreza con el 15 de conservación de los ecosistemas terrestres. Pero en este caso también resaltamos que genera crecimiento económico y trabajo decente porque está apoyando a familias que tienen actividades productivas en ampliar sus actividades productivas y alianzas para lograr los objetivos porque justamente es un ejemplo muy bueno de una alianza público-privada y con la sociedad civil. El siguiente esquema. Ahí. Bueno, los fondos de agua, que es otro esquema diferente. Esto es un fondo fiduciario. Se han establecido en varios países de la región. Es un mecanismo que ya lleva, creo que 20 años. Es un modelo exitoso para la gestión del agua y en este caso concreto les quería hablar del fondo de Quito, que es el primero que se estableció. Este fondo, muy interesante, ayuda a que con la conservación de las fuentes en la zona alta de los Andes, que está al lado de Quito, se asegura la provisión de agua a la ciudad de Quito, que tiene 2 millones de habitantes. Después de lo que pasó en Cape Town el año pasado, que habrán visto, que
fue la primera ciudad que se quedó sin agua, este tipo de iniciativas tienen una relevancia enorme desde mi punto de vista, porque están actuando en una zona muy rural, donde no hay mucha población, pero hay población, pero que tiene un impacto impresionante en la viabilidad de una ciudad de 2 millones de habitantes. Entonces, el fondo fiduciario que se establece con aportes de todos sus socios incluyó no solo a la empresa de alcantarillado, de agua y alcantarillado de Quito, sino también a empresas que estaban utilizando el agua, por ejemplo, la empresa de cerveza, ¿no? O la empresa de energía, empresas de energía privadas, no solo públicas, que estaban utilizando el agua. Y entonces, una de las cosas que lo ha hecho sostenible es que en la tarifa del agua hay un pequeño canon dedicado al fondo, y entonces la empresa de acueducto y alcantarillado le ha dado sostenibilidad al fondo a través de ese aporte periódico al fondo monetario, ¿no? Pero básicamente esto es un fondo fiduciario que con los rendimientos va teniendo actividades, va teniendo dinero para actividades en el Alto de la Cuenca, por ejemplo, en materia de reforestación, de protección de cuencas, de promoción de actividades productivas que son compatibles con un mejor uso del agua, y también tiene muchas actividades relacionadas con educación ambiental y con apoyo técnico a los productores y a las escuelas. Entonces, se lo quería mencionar muy particularmente y quería mostrarles cómo una iniciativa como esta puede tener varias sinergias con los ODS, porque aprovechan varias actividades que están, sí, obviamente el principal objetivo es proteger las cuencas para asegurar el suministro de agua a la población, o sea, el ODS 6, pero está generando unas alianzas para lograr los objetivos, como decía, que es una alianza público-privada, que al prevenir conflictos de uso está ayudando a la gobernanza pacífica, o sea, el ODS 16, pero también, como comentaba, que tienen una amplia línea de actividades de educación y de campañas de sensibilización. También está trabajando con el ODS 4 la meta que tiene que ver con promover estilos de vida sostenibles. También, como el fondo a través de los años ha generado tan buena reputación, le han dado la potestad de hacer estudios hidrológicos, que normalmente pues, es difícil que todos los actores asuman los resultados de estos estudios hidrológicos dependiendo de quién lo produce, ¿no? Hay desconfianza. Entonces, como hay confianza en el fondo, ellos han avanzado en la gestión integrada del agua y promover planes de manejo, lo cual tiene que ver con la producción y consumo sostenible, y obviamente afecta a que haya suministro confiable de agua en la ciudad, o sea que es a la meta 11 de ciudades sostenibles, pero también ellos en estos modelos hidrológicos han incorporado los escenarios de cambio climático, con lo cual están mejorando la seguridad hídrica y también están restaurando sumideros de carbono naturales arriba de las cuencas. Entonces también afecta al ODS 13. Entonces, como ven, estas iniciativas que surgen del ámbito ambiental, de la gestión de un recurso natural, al final puede tener impacto en muchos otros objetivos y en mejorar la calidad de vida. El Fideicomiso Ecológico de Panamá lo quería mencionar brevemente porque también es un fondo fiduciario, pero son unos fondos, y no me quiero alargar ya mucho más porque si no, no tenemos tiempo de preguntas, son unos fondos que nacen para la gestión de las áreas naturales protegidas. Hay ya 20 fondos de este tipo en la región y son muy interesantes porque ellos también apoyan proyectos en áreas ambientales críticas, que no solamente es el área protegida, sino también alrededor del área protegida. Entonces dan compensaciones, a veces a nivel de pago, pero a veces también a nivel de apoyos con materiales, para que haya un uso sostenible de los recursos naturales. Muchas veces tienen que ver con la biodiversidad, los bosques especialmente y el agua, y que entonces haya un uso sostenible de los recursos. Entonces, estos también son fondos fiduciarios y han tenido un amplio impacto en la región, porque ya digo que existen en casi todos los países de América Latina y hay algunos también en países del Caribe. Y luego quería mencionar un esquema que tiene que ver directamente con el tema de la Convención de Cambio Climático, que es lo que se propuso en Costa Rica como el primer NAMA agrícola. NAMA es una acción determinada nacional para la mitigación de los gases de efecto invernadero, y lo que hicieron en Costa Rica es lograr que los productores, que normalmente son pequeños productores en Costa Rica y que realmente son, creo recordar que implican como unas 50.000 familias de productores de café,
pues empiecen a generar un café, a producir un café que sea carbono neutral, con lo que eso implica en el cambio de varias de las prácticas que tienen los cafetaleros, ¿no? Tanto de recogida y procesamiento del café como de gestión de los residuos que genera los ingenios caficultores. Entonces, esta acción lo que ayuda es que en el momento, o sea, pues el sector café contribuye un 9% a las emisiones de carbono de Costa Rica. Entonces, si se disminuyen, entonces se van dando incentivos para pagar por esas emisiones evitadas, que es el mismo esquema que promueve Red Plus, que alguien he visto en el chat ahí de reojo que había preguntado por este esquema de deforestación evitada, pues es lo mismo que promueve, que es que si hay emisiones que se están evitando, entonces se pueda generar una compensación, que en este caso muchas veces es económica. En este caso del NAMA de café también, o sea, digamos que el beneficio económico sería al posicionar un nuevo producto de café que seguramente va a tener un costo más alto, que sería el café neutral, pero hasta ahora lo que están teniendo es mucho apoyo técnico e inversión en finca para poder lograr tener este carbono neutral. Y bueno, el último ejemplo que quería mencionar muy rápidamente es este de ganadería sostenible, que es un programa muy grande que hay en Colombia y que tiene que ver con la ganadería. Lo quería mencionar porque la ganadería es muy importante en la región y muchas veces está basada en prácticas insostenibles que están generando erosión de suelo, que no están potenciando la biodiversidad en finca, que están evitando a lo mejor impactando la calidad de las aguas. Entonces, este proyecto, que es muy grande, incluye a 2.500 fincas prácticamente, pues está generando pagos, o sea, entre otras cosas, porque también tiene acceso a crédito, apoyo técnico, pago por servicios ambientales a aquellos ganaderos que están aumentando la cobertura boscosa en las fincas. Entonces, por cada punto que aumentan la cobertura boscosa, según su sistema de medición, reciben un pago de unos $75 anuales. Entonces, eso está potenciando que haya más fincas con presencia arbórea como la que se ve en la foto. Por último, quería, para concluir, y bueno, reiterando que estos ejemplos los pueden ver en la bibliografía para ahondar un poquito más en los esquemas, ya que lamentablemente pues, no tenemos mucho más tiempo, es que las compensaciones verdes, que muchas veces se están ideando desde el área ambiental, desde el sector ambiental, para promover una mejor gestión ambiental, tienen un potencial para la lucha contra la pobreza, porque cuando cuando enfocan las acciones a comunidades en condiciones de vulnerabilidad y establecen esquemas para incluirlas en esos pagos. Por ejemplo, en un nuevo mercado verde, como puede ser el del carbono, o en la generación de empleos verdes con nuevos medios de vida, nuevos productos como este del café. Entonces, tienen que tener una inclusión deliberada, porque si solamente tenemos un objetivo ambiental, entonces a lo mejor es más fácil hacerlo con grandes productores que incluir a estas comunidades. Entonces, sí tienen ese potencial, pero no todos los pagos por servicios ambientales y todos los esquemas de compensación están reduciendo la pobreza, porque no todos, de manera deliberada, han incluido esta población. Luego, su potencial también tiene que ver con generar incentivos para que haya medios de vida más sostenibles e incluyentes. También es interesante para crear estrategias locales de desarrollo sostenible integral, como por ejemplo la que promueven los fondos de agua, ¿no? Que han ido mucho más allá de la gestión del agua y están trabajando en otros aspectos que tienen que ver, pero que al final hacen que se convierta en un eje del desarrollo sostenible local. Y luego, como he comentado en varias ocasiones, potencian una gobernanza democrática de los recursos naturales, lo cual evita pues, que haya poblaciones que se ven desplazadas o que se ven que caen en la pobreza porque no tengan acceso a recursos a los que han tenido acceso normalmente, ¿no? o tradicionalmente. Entonces estos esquemas, bueno, las afianzan a estas comunidades en el territorio, reconocen el valor de sus labores en la conservación y además los compensan o los pagan, con lo cual generan una sostenibilidad en que estas poblaciones continúen viviendo allí. Y ya por último, bueno, ya tienen las lecturas, creo, en la plataforma, pero yo les había seleccionado 5 lecturas. Por supuesto que la literatura sobre pagos por servicios ambientales es amplísima, pero bueno, les había puesto estas 5 para que
para quien quiera ahondar un poquito más en los contenidos y entender un poco más y reflexionar sobre cuál es la aplicación que puede tener estos instrumentos en implementar la Agenda 2030. Así que aquí les dejo esto y bueno, esperaría si hay alguna pregunta de los que están asistiendo al webinar para contestarla en estos 15 minutitos que nos quedan ahora. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Si no, voy a ir mirando un poquito el chat. Bueno, comentan en el chat, para quien lo está viendo, que en El Salvador hay una zona en el Bajo Lempa, que sí la conozco por referencia, no he estado allí, en donde se han perdido cosechas y las lluvias no son suficientes y a veces es un problema de que disminuyen las lluvias, a veces es un problema de que también la mala gestión, como decía, está haciendo que la cuenca no sea sana, ¿no? Y entonces no se mantenga el caudal. O sea que generalmente hay una mezcla, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia muy bonita en Honduras, que es un WAL, que son sistemas silvopastoriles que han demostrado que teniendo más cobertura boscosa se amplía la cantidad de lluvia. Entonces, yo creo que es importante considerar también qué uso se está haciendo de esa cuenca. El tema de los mercados voluntarios y el modelo red, ¿qué tipo de instrumento sería? Bueno, los mercados voluntarios existen muchos, pero están dándose a mí me parece que mucho más frecuentemente con el tema del carbono, de que haya empresas o personas privadas, incluso uno cuando compra un vuelo puede hacer su compensación de carbono, ¿no? Entonces, eso es un mercado voluntario en el que yo estoy comprando esas emisiones de CO2 que estoy dando a la atmósfera y las estoy compensando. Claro, ¿cuál es el otro lado de la moneda, de la aerolínea que está haciendo o quién está vendiendo esas toneladas de CO2 que está haciendo? Normalmente está invirtiendo en proyectos de este tipo, de conservación de la cobertura boscosa o de reforestación para que haya esa captura de carbono. Entonces, son los mercados voluntarios más comunes. Y en algunos casos está regulado, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en el caso del CO2, está regulado el mercado para que las empresas obligatoriamente tengan que compensar la huella de carbono. El modelo red, ¿qué tipo de instrumento sería? El modelo red ahora mismo no ha llegado al momento en el que ha hecho compensaciones. RED, que es este instrumento de la Convención de Cambio Climático para evitar deforestación, identifica zonas donde hay una presión muy fuerte para deforestar y entonces establece mecanismos para evitar esa deforestación. Entonces, en la medida en que eso se mide que hay una intervención en donde se está disminuyendo la deforestación que se podría producir, ¿no? Es un poco complicado la medición de eso, pero se está haciendo en muchos países. Entonces, en la medida en que los países demuestren que están reduciendo ese potencial de deforestación, tendrán acceso a nivel a través de la convención a compensaciones. Y cuando digo los países, digo las personas también que están involucradas a nivel de territorio en evitar esa deforestación, los productores, las comunidades indígenas que viven allí, ellos van a tener acceso a compensaciones. Lo que pasa es que todavía no se ha dado esa compensación, todavía el mecanismo no ha llegado a hacer los pagos. Hay estos mercados voluntarios y el mecanismo formal todavía no está establecido, pero se están sentando las bases para que eso se dé. Nama Café debe ser como producción de café orgánico. Bueno, han ido un poquito más allá para hacer café carbono neutral, o sea, quieren demostrar que en la producción de ese café no se están generando emisiones de efecto invernadero y en el caso en el que se emiten las compensan, por ejemplo, con más cobertura arbórea en las fincas. Bueno, aquí hablan de que no solo es en el Bajo Lempas, en general sí, es cierto. En general en la región las cuencas están sufriendo mucho y hay escasez de agua y cada vez va a haber más escasez. ¿Tienes alguna opinión sobre el modelo?
Landscape Approach para la gestión territorial. Bueno, este enfoque de paisaje es uno de los enfoques que ONU Medio Ambiente está promoviendo a nivel mundial. Entonces, es muy interesante porque precisamente es un poco, refleja lo que puse en la foto al principio del seminario, ¿no? Que tiene en cuenta los diferentes usos del territorio y que el paisaje al final no solo tiene que ver con, por ejemplo, poner un área protegida en una zona definida, sino también en cómo se está esas áreas protegidas relacionando con el resto del territorio. Entonces, está intentando ver el territorio como un todo. Por ejemplo, se ha hecho con el Nama Café precisamente en Costa Rica porque han visto dónde hay café, dónde están las áreas protegidas, dónde están las cuencas y qué relación hay entre todo ello. Y obviamente que eso no se divide así como lo hace el ser humano, sino que en el territorio todo tiene relación, ¿no? El agua, la erosión, los bosques, los ecosistemas. Entonces, a mí me parece que es un enfoque muy interesante para desarrollar la implementación de los ODS a nivel local y asegurar la sostenibilidad ambiental. ¿Cuáles consideras son los retos más grandes para implementar el esquema de pago por servicios ambientales a escala nacional o subnacional? Bueno, hay muchos retos, muchos tienen que ver con que como se establece un nuevo mercado, entonces primero si es voluntario, tiene que generarse la confianza entre las partes, ¿no? Que el pago se va a hacer, que el servicio se está conservando, o sea, hay que establecer un esquema en el que esté muy claro cómo es que se mide o monitorea que el servicio se está conservando y cómo es que entonces se realiza el pago. Ese es un reto, ¿no? Y a veces pues, se regula con normativa, pero a veces es, como decía, voluntario. Otro es la realización del pago como tal, cómo le llega el pago a esas comunidades o cómo les llegan las compensaciones que se les vayan a dar a esas comunidades. Entonces necesitas instituciones o organizaciones sociales muy comprometidas a nivel local que estén facilitando el esquema. Bueno, otro... Otro podría ser el relacionado precisamente con que no solamente se quede en un pago por servicios ambientales, sino que se realice inclusión social, ¿no? Y entonces ahí el esquema que ha seguido Costa Rica con el Fondo Forestal, el FONAFIFO, es muy interesante, pero realmente hay que establecer instrumentos concretos para que se puedan flexibilizar los pagos por servicios ambientales e incluir a otro tipo de población, por ejemplo, a los territorios colectivos indígenas, ¿no? Y que ellos puedan recibir esos pagos legalmente. Entonces, eso también es un reto para los pagos por servicios ambientales, cómo hacerlos más inclusivos. Ahora dicen, ¿la ejecución de estos instrumentos lo hacen a través de agencias o cómo llega el individuo? Bueno, como comentaba, se hace a través de organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, WWF, Conservación Internacional, están involucradas en la región en estos pagos. Se hacen a través de estos fondos fiduciarios que digo que se establecen a nivel local, como los fondos de agua, los fondos de áreas protegidas. Se pueden hacer a través de agencias de Naciones Unidas y se pueden hacer también a través de agencias de gobierno. También a través del sector privado. Yo lo que he visto que funciona muy bien es cuando hay pues, una autoridad local pública que está involucrada, suele funcionar bastante bien el pago, la compensación verde, pero hay todas esas otras modalidades. Este de blockchain es que no sé a qué foto se refiere, si lo pueden aclarar. Para esos pagos tiene que haber voluntad de las partes involucradas, sí, estoy de acuerdo. Tienen que estar todas las partes, tienen que llegar en un proceso de negociación a un acuerdo. Por eso decía que son un esquema para la prevención de conflictos, porque en muchos casos estamos hablando de zonas en donde ya hay un conflicto por el uso y hay una desconfianza también. Entonces, estos esquemas lo que hacen es que en la medida en que hay un tercero que puede sentar a las partes a negociar, pues, y hay voluntad, obviamente, y se ve por los beneficios del esquema, pues se pueden dar, ¿no? Pero obviamente que si las partes involucradas no tienen interés, es imposible que se den. ¿El impuesto al carbono se considera como un tipo de compensación? No, van a ver el tema de los impuestos verdes y los impuestos de carbono y los impuestos también a las emisiones, por ejemplo, de transporte, etcétera, lo van a ver en el módulo, si no me equivoco, es en el módulo 6.
no en el próximo, sino en el siguiente. Ahí van a ver los mecanismos fiscales. Entonces son otro tipo de mecanismo y que tiene que ver pues, con un marco regulatorio que se aplica y también con la recaudación de fondos públicos muchas veces para enfocarlos precisamente en seguir trabajando en los temas ambientales, pero tiene que ver con mecanismos fiscales. Y yo estoy hablando de esquemas que son normalmente voluntarios y a veces regulados, pero son de pagos, no de recaudación. Y bueno, hasta aquí tengo yo preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o quiere hacer algún comentario, aparte del chat, ¿no? Si alguien se anima a hablar y decir qué le ha parecido este tema, si es novedoso, si no es novedoso para ustedes, si le ven potencial. Nosotros tenemos mucho interés en promoverlo más en la región, le vemos muchísimo potencial, pero bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario más o si vamos a cerrar el webinar. Les voy a dejar unos minutos por si alguien se anima. Bueno, si no hay preguntas, entonces de mi parte hay un nuevo mensaje. Gracias, Piedad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les voy a dejar entonces hasta aquí con el webinar. Les doy muchas gracias por participar. Les recuerdo que hay unas lecturas, yo creo que interesantes, espero que les gusten, son breves, pero creo que van al punto para que puedan ver un poco más las aplicaciones prácticas. Espero que les sirva en su trabajo cotidiano y que, no sé, sean ustedes también agentes de cambio para promover este tipo de iniciativas un poco más integrales, que no es fácil, pero que existen y se están haciendo y la esperanza es que nos la muestran pues, todas estas iniciativas ya en marcha. Y bueno, tienen también una pequeña tarea para realizar, para reflexionar un poco más sobre este tema. Así que, bueno, les invito a hacer estas lecturas, la tarea y a finalizar el módulo con mucho éxito. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Ha sido un placer estar con ustedes.